fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola, buen día, ¿cómo están? Esta es la segunda sesión de Amar como Jesús. Estamos ya en la segunda semana. Y una de las cosas que me preguntaba es, ¿cuántas veces nosotros o cuántas veces ustedes han fallado, por ejemplo, en ser buenos amigos, padres sabios, esposos comprensivos, por no amar correctamente al otro? Hemos fallado. Es duro, pero es como si estuviéramos destinados a fallar. La meta que nos pusimos en estos días es demasiado elevada. Amar como Jesús es muy difícil, diría imposible, al menos por nuestros propios medios. Pero como cristiano es justamente lo que fuimos llamados a hacer. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tener un amor como ese? ¿Cómo tener un amor como Jesús? El Espíritu Santo nos invita a intercambiar el desinterés, la exclusividad, el juicio, el miedo y el individualismo también por tener mayor conciencia, accesibilidad, como veíamos al final del mensaje del domingo pasado. Mayor gracia, mayor audacia y también, por supuesto, abnegación. El Espíritu Santo nos capacita a amar como Jesús y nos libera para que nosotros podamos experimentar un verdadero gozo. Ese gozo que, como nos dice Jesús, que provoca la bienaventuranza, esa dicha de saber que es mejor dar que recibir. Bueno, lo que Jesús nos enseñó acerca de o sobre cómo ser conscientes de las cosas. Y vamos a trabajar en esta semana varios aspectos sobre ser conscientes y menos distantes. A veces estamos muy distantes y la idea es hacernos más conscientes de las cosas. Y vamos a echar una mano al relato del encuentro de Jesús con el publicano Zaqueo, un relato que se nos cuenta desde chiquitos, y también a la parábola del buen samaritano. En cuanto a la parábola del buen samaritano, les adelanto una cosa. Hoy en día, la figura positiva del samaritano es casi un hecho cultural reconocido. Hasta llegamos nosotros a asimilar que si nos trataran de samaritanos, nos estarían regalando, por ejemplo, un elogio, nos estarían diciendo algo lindo. Pero cuando Jesús enseñó acerca de esta lección, enseñó esta parábola, un samaritano era justamente lo contrario, o sea, era un tipo bastante malo, la última persona a la que uno se le ocurriría poner como ejemplo. El público a quien Jesús dirigió esta enseñanza, los judíos, odiaban a los samaritanos, los consideraban lo peor de lo peor, en parte por incumplir la ley judía, adorando ídolos, por ejemplo, y cobijando a criminales y fugitivos. Así que, ¿cómo se le ocurrió a Jesús la idea de que un samaritano protagonizase la historia que él quería relatar? Para un judío sería como si Jesús, para ponernos en contexto más o menos, como si Jesús contara en la actualidad una historia sobre el buen nazi, por ejemplo. Imagínate, ¿no? Después de
de la Segunda Guerra Mundial, que dijéramos, bueno, alguien va a contar una historia acerca del buen nazi y se la va a contar a su público, los judíos. De todos modos, e inesperadamente, Jesús se gana al público oyente, al público que lo estaba escuchando en ese momento. Y bien, ¿de qué manera somos conscientes y respondemos a las personas necesitadas? Ese es el tema que vamos a tratar y sobre el que vamos a trabajar en nuestras personas durante esta semana. Probablemente la parábola del buen samaritano sea la historia más famosa de la Biblia, que trata acerca de una bondad inesperada de alguien, como el samaritano en este caso, o por parte de ese alguien. Jesús contó esta historia para mostrarnos lo que es amar a las personas que están sufriendo. Es fácil sentirse un poco culpable cuando leemos este tipo de historia. En un momento u otro, todos hemos visto a alguien en necesidades. De hecho, hoy las necesidades están a la orden del día. Las necesidades de las personas que nos rodean, incluso en nuestra iglesia, pueden ser tan abrumadoras que nos resultan a veces paralizantes. No sabemos para qué lado salir. Como quien dice, no sabemos para dónde patear. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué se supone justamente que debemos hacer? Y bueno, vamos a ver 3 respuestas posibles a esta pregunta basada justamente en esta parábola que les propongo. En primer lugar, algunas personas mantienen distancia. Esa es una respuesta. Algunas personas mantienen distancia. Lucas 10, 30 y 31 dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Este fue el ejemplo que el sacerdote nos dio en la historia. Simplemente evitó el problema por completo. O sea, ni siquiera se acercó, ni siquiera quería saber cuál era el problema. Y esto se llama estilo de vida de evitar. Nos decimos, no te acerques demasiado a la gente, a lo mejor tenés que ayudar, a ver si todavía alguien te pide ayuda. Podés ensuciarte las manos. Y ese era el problema del sacerdote. Él era demasiado santo para poder ser útil. No quería ser manchado por las cosas de la vida y mucho menos detenido. Y cuando vivimos ese estilo de vida de excusas, tratamos de mantener todas nuestras relaciones superficiales, en lo epitelial, a la altura de la piel, que no sean más profundas que eso. Si podemos mantener a todos a distancia, entonces nosotros podemos fingir que no vemos su dolor y las necesidades. Si no nos involucramos, podemos evitar ser heridos. Si no nos involucramos, podemos evitar también ser molestados. En segundo lugar, el segundo punto, o la segunda reacción que evidencia esta parábola. Algunas personas son curiosas, pero no involucradas. Les interesa saber qué pasa, ¿viste? Como cuando ocurre un accidente, todos se juntan a ver, no todos se involucran. Lucas 10, 32 dice, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por otro lado. En este caso era el levita, que fue el segundo hombre en caminar por aquel lugar, donde estaba este hombre herido. Y justamente demostró esta respuesta. Dice otra versión de la Biblia, que al verlo se desvió y siguió de largo. De alguna manera esta respuesta es peor que la anterior. En la primera vemos el problema desde la distancia y pretendemos que el problema no está, o sea, negamos el problema. Pero en esta respuesta reconocemos la necesidad a través de nuestra curiosidad, porque nos acercamos a ver qué pasó, pero no hacemos nada para ayudar. Cuando hacemos esto simplemente estamos diciendo, lo siento, no puedo molestarme, tengo cosas más importantes que hacer. Y la tercera respuesta que a veces podemos dar, algunas personas se acercan lo suficiente para poder cuidar y para poder brindar ayuda. Lucas 10, 33 al 37 justamente está el ejemplo de este samaritano. Dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia,
la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dice Jesús, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Por supuesto, este es el buen samaritano. Él fue más allá para ayudar al hombre a su propio costo. La Biblia nos dice en 1 de Juan 3:18, queridos hijos, que nuestro amor, no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. La misericordia toma acción, no se queda solamente en palabras. La misericordia no tiene miedo de ensuciarse las manos. La misericordia no es solo ayudar a las personas que te gustan o ayudar a las personas que son como vos. La misericordia consiste en ayudar a las personas sin importar quiénes sean, qué aspecto tengan, qué olor tengan o de dónde vienen. Entonces, la propuesta es, debemos abrir nuestros ojos a las necesidades que nos rodean. Mirá, vamos a hacer ejercicios en la semana para ver esto, las necesidades que nos rodean y cómo a veces esas necesidades de los demás se nos escapan. Pocos pasajes de la Escritura nos dan una visión más completa de la misericordia que la parábola de Jesús acerca del buen samaritano, porque en ella nosotros podemos aprender lecciones específicas y concretas de cómo podemos demostrar misericordia. Y lo primero es, en este caso, que podemos ver las necesidades de las personas que nos rodean. La misericordia siempre comienza viendo, no como el primero que trató de evitar, que trató de alejarse para no ver y para ignorar intencionalmente. La misericordia comienza con los ojos. Tenés que ver la necesidad antes de poder satisfacerla. No puede importarte nada hasta que vos seas consciente de que existe la necesidad, de que existe la persona en necesidad. La Biblia dice que cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Al igual que el buen samaritano, has tenido o hemos tenido nosotros personas heridas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta y simplemente no nos vemos, no lo vemos, no percibimos eso. Es posible que sean personas que no hayan sido golpeadas, al menos físicamente, pero posiblemente han sido golpeadas por la vida, en sus emociones, han sido golpeadas por las circunstancias que le tocaron vivir y las actitudes y opiniones de otras personas. ¿Por qué no vemos esas necesidades? Y la respuesta es nuestras ocupaciones, por eso no las vemos. Nos estamos moviendo demasiado rápido, tenemos que bajar un cambio. Nos estamos moviendo a mucha velocidad. Entre más ocupados estemos, menos oportunidad tenemos para amar como Jesús. Pero para ser sensibles y ver las necesidades de la gente de cerca, bajemos un cambio, tenemos que bajar la velocidad, reducir la velocidad lo suficiente para mirar a la gente a los ojos. Mirá, en este tiempo de necesidad y de gente con barbijo, tenés la posibilidad de reconocerlo y de reconocer las necesidades, y para eso tenés que estar entrenados, mirándolos a los ojos. Mostrarle atención a alguien, habla con la persona, escucharlo realmente, preguntale, pero no solamente por curiosidad, sino por verdadero interés en ser su ayuda. Lo segundo es que debemos simpatizar con el dolor de las personas. Es decir, me siento identificado, me siento atraído por esa necesidad. En Lucas 10:33 la Biblia dice que cuando el samaritano vio al hombre herido, tuvo compasión de él. No solamente empatizó, sino que simpatizó, fue atraído por lo que el hombre necesitaba, por su dolor, por sus heridas. Ves el dolor con tus ojos, entonces simpatizas con tus oídos, quieres escuchar y prestás verdadero interés. Hay veces en la que la mejor manera de vivir es servir a alguien escuchándolo, o sea, no haciendo otra cosa que escuchándolo. Hay personas que necesitan que nosotros los estemos escuchando. Y aparte, considera que detrás de cada necesidad hay una historia. Detrás de eso que vos escuchás, que aparentemente es algo simple, hay una historia, que el Espíritu Santo te la va a revelar para que vos puedas ayudar a esa persona. Por último,
debemos aprovechar el momento. No esperes, no te retrases. Hay una palabra que está muy de moda hoy en día, que es procrastinar. Eso es dejar para mañana lo que podés hacer hoy. Hacé lo que puedas hacer en ese momento. No lo postergues. El amor no es algo que vos sentís, es algo que vos hacés. El samaritano actuó inmediatamente, se detuvo y dice que se puso al nivel del hombre herido, no actuó como una persona superior, como alguien que tenía la vida resuelta. Él simplemente usó lo que tenía en la mano. Dice que vino, o sea, usó vino para desinfectar y aceite para limpiar las heridas del herido. Eran en aquel momento los mejores medicamentos que alguien podía tener. Probablemente usó sus propias ropas para vendar, porque después de todo él no era un médico, no contaba con un botiquín para ayudar, que decía botiquín para ayuda a los heridos en el camino por ataque de ladrones. No tenía un botiquín. Lo que tenía, usó. Con esto te quiero decir, no esperes tener cosas o no esperes estar mejor para poder ayudar a los demás. De hecho, las personas que tienen más necesidades muchas veces son los que más ayudan a su prójimo. Entonces este hombre lo sirvió, lo curó, hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. La Biblia nos dice en Proverbios 3, 27 y 28, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas vuelve mañana y entonces te ayudaré. No esperes ese momento, no esperes mañana, no esperes condiciones más favorables. Cuando Dios te llama a ministrar a alguien, cuando Dios te llama a ayudar a alguien, hacelo ya, hacelo en ese preciso instante. Cuando veas una necesidad, satisfacela, porque para eso Dios te puso en ese lugar y en esa situación. Para aprovechar el momento, debes estar dispuesto a correr riesgos. Tenés que disponerte a ser interrumpido. Para ser un siervo de Dios, debes moverte en contra de tus miedos. Para amar como Jesús, volvemos a repetir, tenés que bajar un cambio, tenés que reducir la velocidad. A eso te invito en esta semana. Vas a tener mucho para meditar, vas a tener mucho para analizar, vas a ser movido por el Espíritu Santo, vas a reflexionar y vas a empezar a percibir lo que hay a tu alrededor. El Espíritu Santo te va a abrir los ojos y te va a mover a misericordia, porque sin lugar a dudas alrededor nuestro hay muchísimas, pero muchísimas necesidades. Y esas necesidades no las veas simplemente por el lado de las cuestiones relacionadas con la economía. Hay muchas personas que hoy necesitan ser sanados emocionalmente, y a veces esa sanidad emocional es la clave para que ellos puedan resolver el resto de los problemas. Dios te puso en el camino de la gente. Vas a encontrar gente en ese camino. Y Dios te dice, ayúdala ya. Y yo te mandé a que lo hagas. Y no solamente te mandé, sino que te equipé para que lo puedas hacer. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque vos también nos encontraste heridos en un momento, nos encontraste maltrechos, nos encontraste sin propósito, nos encontraste sin saber qué hacer en nuestras vidas, sin poder valernos por nuestros propios medios, y vos nos saliste al encuentro. Usaste siempre a alguien para que nos trajera una palabra, para que orara por nosotros, para que nos animara. Nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos ser como este hombre que no retrasó el servicio, no retrasó la ayuda, sino por el contrario actuó con diligencia y pudo ver, pudo percibir. No fue esquivo a la necesidad de su prójimo, más allá de que era de un pueblo enemigo. Señor, que nosotros no pongamos en la balanza este tipo de diferencias. Si es alguien que piensa distinto, si es alguien que no simpatiza con nosotros, si es alguien que en alguna oportunidad nos hizo daño, si es alguien que habló mal de nosotros, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestros amigos. Simplemente que hagamos las cosas como las haría Jesús. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo vos ponés en nosotros el querer como el hacer para que se haga tu buena voluntad. Abrí nuestros ojos a las necesidades, que podamos ser conscientes y menos distantes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengas una buena semana, que Dios te bendiga y que puedas ser
de ayuda a todas las personas que te rodean y que el nombre de Dios, a través del amor de Jesús en tu vida, pueda ser glorificado. Buena semana.